Bienvenidos al trabajo práctico número 3 en modalidad virtual denominado Soluciones no electrolíticas. El objetivo de este práctico es determinar experimentalmente la curva de solubilidad de un sólido en líquido y efectuar correctamente la destilación por arrastre de vapor de agua de una sustancia orgánica. Vamos a hacer un repaso por cada experiencia. En la experiencia 1, donde tenemos que determinar la curva de solubilidad, necesitamos definir previamente qué es la solubilidad. La solubilidad de una sustancia es la máxima cantidad de dicha sustancia que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura definida. Sus unidades son gramos de soluto por litros de solución, también conocida como molaridad. Una solución es una mezcla homogénea de sustancias puras entre sí, que está formada por un disolvente o solvente, que es el medio en que los solutos se disuelven, suele estar por lo general en mayor proporción, y uno o más solutos, que son las sustancias disueltas que están en menor proporción. El objetivo decía determinación experimental de la curva de solubilidad de un sólido en un líquido. Cuando un sólido se disuelve en un solvente, podemos tener las siguientes situaciones. Una solución diluida es cuando tenemos muy poco soluto disuelto en el solvente. A medida que vamos agregando más soluto, la solución se va concentrando, hasta que llega un punto en que no se va a disolver más soluto y pasa a ser una solución saturada. Es decir, una solución en la cual el soluto disuelto se encuentra en equilibrio con el soluto no disuelto a una cierta temperatura. Es aquella solución en la cual se encuentra disuelta la mayor cantidad de soluto posible. Si se continúa agregando soluto, este no se disolverá, es decir, el solvente está saturado. No puede solvatar más partículas de soluto. Con esta última vamos a trabajar en esta experiencia. Primero, vamos a proceder a enumerar y tarar las cápsulas con las que vamos a trabajar. En la figura pueden observar una balanza granataria y un par de secadores donde se guardan las cápsulas con las que vamos a trabajar, con el objetivo de mantenerlas limpias y deshidratadas por medio del vacío. Debemos pesar cada cápsula con ayuda de algún broche de madera o tocándolas con un papel, tratando de evitar ensuciarlas con la grasa de nuestras manos. Pesar cada cápsula y anotar su peso. En una tabla anotamos el peso, la tara de cada cápsula. En esta experiencia es importante haber leído detenidamente la técnica operatoria para poder entender la secuencia de cada paso, la cual decía: colocar en el tubo 17 gramos de cloruro de potasio y 50 mililitros de agua destilada. El cloruro de potasio lo podemos pesar con la misma balanza con ayuda de un vidrio reloj. Primero taramos el vidrio y después vamos agregando con una ayuda de una cucharita los 17 gramos. O bien con un papelito, Los 50 mililitros de agua destilada los vamos a medir con una probeta graduada. Estos dos lo agregamos en el tubo que vamos a utilizar
para nuestro dispositivo. Luego se arma el equipo de acuerdo al esquema. Ese es el esquema que tienen en la guía de trabajos prácticos. Y este es el esquema de lo que solemos usar en el laboratorio. Como verán, en vez de un trípode con un mechero, usamos un calentador eléctrico. Pero básicamente el funcionamiento es el mismo. Se desea calentar el agua en el cual está contenido el tubo, pero no a contacto directo, para que caliente a baño María toda la superficie del tubo. Además, tenemos un termómetro para ir controlando la temperatura, que es un parámetro importante a lo largo de la experiencia, un agitador que lo vamos a tener a mano para ocuparlo en uno de los pasos, y el tapón para que el calentamiento sea un poco más rápido. Luego hay que calentar el baño externo hasta que el agua comience a hervir. Mientras ocurre esto, hay que agitar con frecuencia, como lo ven en el video, el interior del tubo. Sin dejar de agitar, hay que dejar enfriar el baño, apagando un poquito el calentador, y cuando la temperatura del interior del tubo sea de 70 grados, que lo vamos a medir con el termómetro, se deja de agitar, se retira el tapón. Bueno, acá en la imagen ya vemos que está retirado el tapón. Y se retira el tapón con el agitador y el termómetro. Se introduce la pipeta en el contenido del tubo, evitando tocar el fondo del recipiente. Se deja unos 10 segundos en esa posición y se debe controlar que no penetren cristales de cloruro de potasio en la pipeta. Se llena con el líquido hasta que ascienda 3 mililitros. Se retira la pipeta del contenido y se pone la tapa nuevamente para mantener la temperatura lo más rápido posible. Inmediatamente de retirar la pipeta del interior del tubo, se vierte en las cápsulas en la cápsula 1 previamente tarada. Una vez fría la cápsula, hay que pesar y anotar el valor de mx. Mientras tanto, hay que mantener la temperatura del equipo del baño de modo que el contenido del tubo no se enfríe por debajo de 60, porque es la próxima temperatura con la que vamos a trabajar. Luego se repiten los pasos F, G y J hasta las temperaturas de 60, 50, 40 y 30 grados. Dichas muestras serán las M2, M3, M4, M5 respectivamente y se colocarán en las cápsulas de numeración correlativa. Se deja enfriar y se anota el peso de la solución más la cápsula en la tabla. Luego hay que llevar cada cápsula al calentador para evaporar el agua que contiene. Cuando el contenido de cada cápsula se haya secado totalmente, dejando los residuos R1, R2, R sub X, se debe proceder a pesarlos una vez más, una vez que la cápsula esté totalmente fría. De esta forma, completamos la tabla. El cálculo de solución, cálculo de solución lo obtienen haciendo la resta solución más cápsula menos la tara de la cápsula. Y el cálculo del residuo obtienen haciendo residuo más cápsula menos la tara. Luego, para cada
cápsula y para cada temperatura en la que fuimos trabajando, se calculan las solubilidades del contenido del tubo mediante la siguiente fórmula. Solubilidad sub x va a ser igual a R sub x sobre M sub x por 100. Por último, realizamos la curva de solubilidad en función de la temperatura. La experiencia 2 consiste en realizar una destilación por arrastre de vapor. Muchos compuestos orgánicos tienden a descomponerse a altas temperaturas, por lo que una separación por método de destilación directa no podría ser una opción. La destilación por arrastre con vapor es un tipo especial de separación para compuestos sensibles al calor, como los compuestos aromáticos naturales, aceites esenciales de hojas y frutos, que son de uso común en la industria de la perfumería, por ejemplo. Recuerden que estas fragancias están relacionadas con la estructura química del compuesto. Si esta estructura se rompe a causa de una temperatura elevada, el compuesto perderá su aroma y por lo tanto su valor. Sin embargo, esta metodología no se puede aplicar a cualquier sistema. La condición necesaria es que ambos componentes de la mezcla líquida sean inmiscibles. De esta manera, la presión de vapor total del sistema será la suma de las presiones de ambos componentes puros. Si recordamos, el punto de ebullición de un líquido se produce cuando su presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Cuando tenemos dos presiones de vapor aportando a la presión total del sistema, se llegará más rápido al punto de ebullición, es decir, que se producirá a una temperatura inferior a la de cada componente por separado. De hecho, la ebullición y por lo tanto la vaporización se producirá a una temperatura inferior al punto de ebullición del compuesto más volátil, es decir, aquel con menor punto de ebullición. Por ejemplo, si uno de los líquidos es agua, cuyo punto de ebullición es 100 grados centígrados, y el otro es un aceite esencial de hoja de eucalipto, cuyo punto de ebullición es 177 grados centígrados, se podrá extraer el aceite a una temperatura inferior a los 100 grados. El proceso se realiza empleando un equipo como el que se muestra en el esquema. Consta con dos recipientes o balones. El primero de ellos se utiliza como generador de vapor, para lo cual se debe calentar agua hasta ebullición. El segundo recipiente es un balón de destilación que contiene el material vegetal del cual se quiere extraer el aceite esencial. Es aquí donde se produce la mezcla de ambos líquidos vaporizados, es decir, donde se produce el proceso de destilación o separación. El vapor de agua transporta pequeñas cantidades de los compuestos vaporizados de la sustancia al refrigerante para restituirlos a la fase líquida, permitiendo de esta forma una fácil recolección. El producto recolectado es una mezcla de agua y aceite que luego se pueden separar por diferencias de densidades. Este producto se recolecta, como lo verán, en un matraz recolector o Erlenmeyer, como lo conocemos normalmente. Bien. A modo de conclusión, en base a los objetivos planteados, elaboren las conclusiones pertinentes al trabajo práctico y compartan en el foro. La bibliografía consultada es la siguiente y muchas gracias por su atención.